poderoso para llevar a tu iglesia a la patria celestial. Esperando estaré delante y orando para irme contigo a las bodas del Cordero. Esperando estaré delante orando para irme contigo a las bodas del Cordero. Así como las 5 vírgenes estaban velando, perseverando, estaban llenas sus lámparas como el Espíritu Santo. Hoy, iglesia, vuestras vestiduras, vuestras lámparas deben estar encendidas para irnos con nuestro amado Jesús a la patria celestial. ¡Listo, Olivera! ¡Listo, Olivera! ¡Listo, Olivera! ¡Listo, Olivera! ¡Sí, sí, sí! Llorarás, sufrirás si no te arrepientes. Ven, ven, ven a Jesús, salvo serás. Llorarás, sufrirás si no te arrepientes. Ven, ven, ven a Jesús, salvo serás. Esperando estaré delante orando para irme contigo a las bodas del Cordero. Esperando estaré velando y orando para irme contigo a las bodas del Cordero. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esfuércense y sé valiente. Adelante, hermanos, vamos a pelear la batalla de la fe. Llorarás, sufrirás si no te arrepientes. Ven, ven, ven a Jesús, salvo serás. Llorarás, sufrirás si no te arrepientes. Ven, ven, ven a Jesús, salvo serás. Esperando estaré velando y orando para irme contigo a las bodas del Cordero. Esperando estaré velando y orando para irme contigo a las bodas del Cordero. Vamos, pastores, ministros y evangelistas, andemos en santidad, que sin la cual nadie verá a Jesús. ¡Aleluya! Unidos con Cristo Jesús, vamos caminando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estás escuchando el programa Cristo viene pronto, en la voz del hermano Domingo Guzmán. ¿Qué hora es? Es hora de volver a Dios. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Según un predicador escocés, guardar la palabra en el corazón es meter una cosa buena en un buen lugar para un buen fin. Muchos tienen la Biblia en la cabeza o en el bolsillo,
Lo que necesitan es tenerla en el corazón. Eso hace la diferencia. Salmo 55. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración, y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad, y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, Sela. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, conforme la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian, ni temen a Dios. Sela. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, porque yo en ti confiaré. Hemos escuchado la palabra del Señor en el Salmos 55. Salmos 55. Son las palabras de David. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en oración y me conmuevo. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. David venía a Dios buscando refugio, salvación, protección, socorro, y él daba el medio de la oración. ¿Habrá venido David ante Dios como un hombre de doble ánimo? De ninguna manera. Porque el hombre de doble ánimo es aquel que vive su vida como le place, pero en momentos de dificultad
de problemas, de angustia, busca a Dios, busca la ayuda de Dios. Pero por otro lado, su vida no tiene cambio, su vida vive como él quiere vivir. Vive en maldad, en pecado, en mentira, vive sin amor al prójimo y pretende llegar a Dios de esa manera. Entonces hablamos de un hombre de doble vida, de que busca a Dios solo para acallar su conciencia por sus maldades, pero él nunca se arrepiente. ¿Podrá Dios responder sus oraciones? ¿Podrá Dios responder sus oraciones? ¿Habrá venido David ante el trono de Dios de una manera hipócrita, viviendo una vida desaprobada por Dios? De ninguna manera. La vida de maldad, la vida de pecado y de hipocresía no puede ayudarnos a que vuestras oraciones puedan ser recibidas por Dios. Si vemos a David buscando la salvación de Dios, la protección de Dios, es porque hablamos de un hombre conforme al corazón de Dios, de un hombre íntegro, de un hombre que buscaba agradar a Dios en sus palabras, en sus actos, sus hechos, su pensamiento. Era un hombre íntegro, un hombre que buscaba la santidad en su vida para agradar a Dios y para poder acercarse en oración al Todopoderoso, sabiendo muy bien que Dios no se agrada de aquellos que deciden persistir en su pecado, que deciden vivir en su maldad y en la mentira, y a la vez pretender buscar a Dios, la ayuda de un Dios que es santo, santo, santo. Requerimos vivir una vida de arrepentimiento, una vida de cambio con la ayuda del Señor, una vida de piedad, una vida limpia delante de los ojos de Dios. Podemos acercarnos a Dios con un corazón confiado de que Dios podrá escuchar nuestras oraciones. No estamos viendo a un David que hace daño a sus hermanos, que es injusto, que es envidioso, que es egoísta, que es idólatra, que es avaro, que es mentiroso, y a la vez pretender venir a Dios como un santo y pretender ganar el corazón de Dios a través de sus oraciones locuaces o su oratoria en la oración. Dios conoce muy bien el corazón. En este caso, David pasa pruebas, dificultades como todo ser humano. David como yo somos de carne y hueso y tenemos las mismas luchas. La diferencia es que David era un hombre que vivía de acuerdo al corazón de Dios. Era un hombre de piedad, un hombre que buscaba agradar a Dios. Y Dios se alegraba de ello. A pesar de sus pruebas, Dios estaba dispuesto a apoyarle, a ayudarle. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. David podría venir a él, al trono de Dios, con toda confianza y con toda seguridad de que Dios tiene misericordias para él, de que Dios tiene una salida, una respuesta para él, tiene una ayuda, protección para él. Él venía confiado porque su vida era recta delante de los ojos de Dios. Y si hubiese pecado David, rápidamente le hubiese pedido perdón a Dios y se hubiese rectificado para no volver a caer en lo mismo que podría desagradar a Dios, que desagrada a Dios. Dios se agrada cuando el hombre se arrepiente y pide perdón de sus pecados, de sus fallas, porque no somos perfectos. Pero Dios se agrada de que aun siendo imperfectos, somos sinceros ante Dios y le decimos: Señor, ayúdame en esta área que no puedo superarlo. Dios se agrada de aquellos que son sinceros y Él está dispuesto a ayudarlos y a responder sus oraciones.
Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Él se sentía en fe y en seguridad en el Dios Todopoderoso, porque sabía que Dios, en su misericordia, le iba a responder. Le iba a responder. Esto nos enseña que puede haber un obstáculo a vuestras oraciones si nuestra vida no está correcta delante de Dios. No somos perfectos, pero por más incorrecto que sea nuestra vida, con muchas debilidades, Dios está esperando un corazón dispuesto de pedirle perdón, de reconocer sus errores, de ver un corazón dispuesto a vivir una vida nueva, una vida de piedad, una vida que agrade ante los ojos de Dios. Entonces Dios está dispuesto a socorrerlo. Hay una palabra en el Nuevo Testamento que dice que Dios no escucha a los pecadores, pero que sí escucha a aquel que hace su voluntad. Y hacer su voluntad es arrepentirse de sus pecados y obedecer la palabra y decidir tirar al pasado nuestra vida vieja y seguir el camino de Jesucristo. Ahí aprendemos de que Dios sí está dispuesto a ayudarnos, a cualquier ser humano, cuando también se dispone a apartarse del mal, porque estamos enfrentándonos a un Dios que es santo, santo, santo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios quiere ayudar a un pueblo, Dios quiere ayudar a las personas, pero ¿cuánto están dispuestos para tener comunión con Él, a pedirle perdón de sus pecados, a arrepentirse y permitir que la sangre de Jesús les limpie, pedir su misericordia? Dios quiere hacerlos santos, Dios quiere hacerlos sus hijos, y hoy está dispuesto a esa bendición si nos acercamos a Él de rodillas y hablamos con Él, buscando su perdón. Él nos va a ayudar. Por otro lado, vemos en los versículos de este capítulo que David era como nosotros, de carne y hueso. David no era por el hecho de que buscaba de Dios día a día, no lo veíamos a David como un hombre de acero, un hombre de acero que tendría, que no era, digamos, que podía repeler todas las aflicciones de este mundo, de esta tierra, las angustias o los dolores o tantas cosas que al ser humano le sucede. David era carne y hueso, se cansaba, sufría circunstancias en su vida, lloraba, se alegraba, se reía, se gozaba, pero también había momentos de angustia en su alma. Dice la palabra, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, por la que él busca en oración a Dios. El versículo 4 nos dice, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. David, un hombre como nosotros, de carne y hueso, era susceptible en su alma poder sufrir las consecuencias, digamos, los efectos de un momento de prueba, de dificultad, ya sea de desastre, de cualquier evento en su vida que podría calar su alma y poderlo llevar a estar en angustia, en ansiedad, o de llevarlo a un momento de llevarlo a dolores en su corazón, envolviéndose de los terrores y de los miedos que el hombre normalmente experimenta cuando se enfrenta a pruebas y a dificultades en su vida, donde podemos decir le lleva a un pánico de nervios. Él está expresando que él es carne y hueso y que podría tener en su alma momentos de opresión. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Usted sabe que hay muchas personas
que nadie les persigue, pero se sienten perseguidos. A muchas personas que no tienen paz en su corazón por el peso de sus pecados. En este caso no es que David tendría peso de pecado, sino que David huía de sus enemigos porque querían quitarlo de la faz de la tierra. Eso humanamente podría producir angustia en su alma, normalmente como todo ser humano, y él luchaba con eso. Él tenía su fe en Dios, pero él era sincero ante el Padre Celestial, de los miedos y los temores que podría en su propia carne, como carne y hueso, experimentar. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí. Hay muchos que nadie le persigue, pero se sienten perseguidos y no pueden descansar bien. No pueden conciliar el sueño por el peso de sus pecados, por sus actos, por cosas que pueden haberle ocurrido en su vida. Pero en este caso a David le perseguían cientos de enemigos que querían quitarle su existencia. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Y él dice en el versículo 6, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Él se estaba refiriendo que sentía un hostigamiento de sus enemigos que querían acabar con él. Y ese hostigamiento calaba su alma, que le llegaba a tener temor y temblor en sus huesos, que es algo común y normal que puede suceder a cualquier mortal. Y él expresó, ¿quién me diese alas como la paloma? Volaría yo y descansaría en altura, para no estar tembloroso, para no estar en una circunstancia muy angustiante en mi alma. ¿Por qué expresaría David estas palabras? Porque simplemente estaba denotando su humanidad normal. Pero la diferencia que él era un hombre que encontraba fortaleza y consuelo cuando buscaba a Dios en oración. Versículo 7, ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto. Usted no ha experimentado o ha visto personas que a veces han querido volar del lugar donde viven o huir lejos con tal que puedan estar lejos del problema en la cual no pueden enfrentar por el miedo y el pánico en la que no pueden enfrentar. Usted ha visto personas que se sienten desesperadas porque no pueden lograr suplir una necesidad y no quisieran muchas veces existir o muchas veces desaparecer de la tierra y ya se acabó el problema. Qué terrible debe ser cuando el ser humano puede experimentar esas cosas, y es terrible sumamente cuando uno no tiene a Dios ni tiene los valores en su corazón de poder buscar refugio en el Dios de los cielos y la tierra. David dice, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad, porque para David era una tempestad espiritual. Y para muchos hombres, como para mí, como para usted, muchas cosas en la vida pueden ser una tempestad en su vida, un viento borrascoso que le quiere envolver y que se puede manifestar en el semblante de su rostro, en la forma como caminas, en la forma como ves las cosas. Puede ser que una tempestad espiritual de las tinieblas te puede estar queriendo envolver. Lo que vemos aquí que David era sincero, pero él no estaba solo. Él estaba con el Dios de los cielos y la tierra. Él dice en el versículo 10, día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ellos. ¿De quiénes? De aquellos que querían destruirlo. Pero él buscaba a Dios, él tenía al Dios Todopoderoso, al único Señor, y él encuentra un secreto maravilloso que nos revela en la búsqueda de Dios a través de la oración. En el versículo 16 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. ¿Usted sabía que cuánta gente quiere la paz en su corazón? ¿Cuánta gente no tiene paz en su corazón? Y si que la paz se pudiera comprar por cientos de miles de dólares, lo compraría. Pero la paz no se puede encontrar en este mundo. Jesús dijo,
os doy la paz no como el mundo la da. La paz que puede existir en el hombre es preciosa, es algo especial, pero muchos hombres y mujeres no tienen la paz. Pueden tener una paz superficial que el mundo ofrece, pero esa paz se agota, se termina, se marchita. Pero la paz que viene del cielo, esa paz sí, es una paz maravillosa que puede ayudarnos a vivir en medio de las tempestades, en medio de los vientos, que puede ayudarnos a tener quietud y a sujetar nuestra alma y nuestra carne, porque la paz de Dios es del cielo, y eso se cultiva por medio de la búsqueda de Dios, por medio de darle lugar a Jesucristo en nuestro corazón. Si preguntaríamos a un ciento de personas sobre si experimentan paz en su vida, muchos te van a decir que están llenos de problemas y de dificultades y de ansiedades, que no pueden conciliar el sueño porque tienen muchos problemas en su vida personal, en su vida común, pues no tienen la paz de Dios. David era como nosotros, que tenía dificultades, problemas, pero la diferencia, él dice acá, en cuanto a mí, escucha, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Humanamente, David estaba diciendo, como humano que soy, tengo terror y temblor dentro de mi interior. Como humano que soy, me siento como que la tempestad me envuelve. Como humano que soy, David decía, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Pero en cuanto a mí, él está hablando en lo espiritual, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Interesante secreto de Dios. Digamos, interesante secreto que David nos revela acá, inspirado por Dios. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Él tenía puesta su fe en el Dios de los cielos, tenía una vida disciplinaria de oración. 3 veces al día buscaba de Dios. Y dice el versículo 18 de este capítulo 55, Él redimirá en paz mi alma. Él redimirá en paz mi alma. ¿De qué? De la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos. ¡Qué interesante! Él me libertará de la posible cautividad que puede estar sufriendo mis huesos y mi carne y mi alma y mis emociones. Él me va a libertar de eso. ¿Para darme qué? Para darme paz en mi alma. ¿De qué? De la guerra que hay contra mí. Hay mucha gente que tiene guerra en su interior, aunque en lo exterior no lo demuestra. Pero ¿cuándo va a suceder aquello? Cuando el hombre como David le busque tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá mi voz. Interesante. Por eso al final de este capítulo dice David, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído. ¿A quién? Al pecador. No dice al pecador, al justo. ¿Quién es el justo? Es el pecador que se ha arrepentido de sus pecados. ¿Quién es el justo? Es el pecador que ha dado lugar a Cristo, a su palabra, a su vida. Es el pecador que se vuelve justo porque ha sido perdonado de sus pecados y ha sido lavado porque vino a Cristo en arrepentimiento. Y ha aprendido a echar sus cargas sobre Jehová de los ejércitos, quien mira desde los cielos y conoce todo al milímetro. Él te sustentará, Él te dará vida. Él te sustentará. ¿Por qué? Porque como justicia, como justo en Dios, por haberme arrepentido, yo comienzo a buscar a Dios en oración. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mí, súplica. Está atento y responde, clamo en oración y me conmuevo. Pero aunque mi carne pueda tener terror o esté adolorido, ¿sabes? En cuanto a mí para con Dios, dijo David, a Dios clamaré y Jehová me salvará. A Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana, mediodía, oraré y clamaré y él oirá mi voz.
y Él me va a redimir, me va a traer paz a mi alma. Ya está dicho, ya está la respuesta, ya está el consejo, ya está esta perla de oro que nos muestra la palabra. Y Él me redimirá en paz mi alma. ¿De qué? De la guerra, de la guerra que puede haber en mi corazón ahora. De la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Echas sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, y no dejará para siempre al caído. No te preocupes, terminamos este capítulo con el último versículo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. A los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. La palabra está dicha. No hay nada mejor que en la palabra, que encontrar la sabiduría perfecta. Aparte de todas las cosas que hagamos, bendito es el hombre que ama a Dios, ama sus mandamientos, pues Dios a todo hombre, a toda mujer, va a llegar el día que va a juzgar a cada uno por sus obras. Arrepiéntete de tus pecados hoy, porque esa es la mejor decisión que el hombre hace mientras está en vida, porque escrito está y hemos leído que Dios es un Dios bueno y misericordioso, que quiere quitarte los temblores, las aflicciones y el miedo de tu corazón, de tu carne, cuando comiences a clamar a Dios mañana, tarde, mejor dicho, 3 veces al día. Tarde, al amanecer y al mediodía. Gracias, Padre Celestial, por esta hora en el nombre de Jesús. Tú nos das secretos maravillosos en la palabra para cualquier mortal ser beneficiado, poder experimentar tu misericordia, puedan experimentar liberación, puedan experimentar la paz del cielo en sus corazones. Atráelos y ten misericordia de todos aquellos que vienen a ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. La paz que viene de ti, Señor, a nuestro corazón, no cuesta $100,000. Costó la vida misma de tu Hijo Jesús en la cruz. Gracias, Jesús. Y hay mucha gente insensata, no lo sabe aprovechar. Piensa que es un cuento ficticio. Ten misericordia de aquellos, Padre. Salva almas, salva vidas, salva este pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.